Cultural damos la bienvenida a Jan Cruz. Un placer que estés aquí con nosotros, Jan. Hola, muchas gracias. Bueno, antes de hablar de tus proyectos más recientes, quería hacer contigo un pequeño viaje al pasado y que me contaras un poco cómo recuerdas tú a ese niño que supongo que de alguna forma siempre estaba vinculado con el mundo del arte, ¿no? Sí, de alguna manera yo no sé si uno busca el camino o el camino te encuentra a ti, porque yo la verdad es que siempre he tenido como esa sensibilidad, ¿no? Hacia las artes en general, siempre he sido muy de letras también. Y bueno, inicié un poco en esto porque sí recuerdo que cuando estaba en primaria fue de una película de Alex de la Iglesia, 800 balas creo que era, fueron a hacer una prueba a mi colegio Mm. y claro, te pedían autorización y demás y tal, eh, a tus padres, claro, y yo la hice y nada, a raíz de eso pues como que me quedó la curiosidad, ¿no? Entonces empecé a hacer em, cursos de iniciación, de aficionado y tal, de interpretación. Luego ya de manera más profesional estuve bastante tiempo compaginando mi vida de persona anormal, que es todo este mundo de la interpretación y demás, con mi vida de persona normal, que es pues la carrera que todos conocemos, el trabajo que todos conocemos y demás. Y estuve ahí un poco compaginando hasta que finalmente decidí apostar por lo que me gusta y me llena, ¿no? Que como se dice, la cabra tira al monte, pues Mm. igual. Y podría decirse que ese fue tu primer casting, ¿no? Porque eras muy pequeño, pero sería lo primero que hiciste así. Sí, yo creo que sí, que estaría en cuarto de primaria, una cosa así. Y yo ¿Y creo que fue. cómo recuerdas eso? Porque al final, pues supongo que tenías mucha ilusión, ¿no? Sí, me daba mucha curiosidad, pero realmente, o sea, recuerdo que fue como en una sala de una biblioteca y demás, pero no recuerdo nada más allá que el hecho de que hice una prueba para una película, ¿no? Y sí, mucha curiosidad sobre todo. Yo creo que era lo que más tenía. Y sigo pensando que la curiosidad es lo que mueve en gran medida todo esto, ¿no? Mm. ¿Y en qué momento de tu vida descubres esa pasión, ¿no? Por actuar, por la interpretación? ¿Hay algún momento de tu vida que dijeras, pues mira, yo quiero dedicarme a esto y voy a luchar, ¿no? Por tener un hueco. Pues yo creo que fue un camino bastante natural, ¿no? Yo, como te he dicho antes, estuve bastante tiempo compaginando la vida que todos conocemos del trabajo en una multinacional, la carrera universitaria y tal. Estuve compaginando, ¿no? con trabajos de interpretación, durmiendo muy poco para poder compaginar todo eso. Y estando como en muchos sitios a la vez, ¿no? Em, pero no recuerdo un momento concreto de decir yo quiero dedicarme a esto, porque ya te digo que yo intentaba como forzarlo un poco todo, ¿no? También la sociedad, tus padres te empujan siempre pues como a tener, a no confiar mucho en las artes en general Mm. y en el mundo de la interpretación en particular, ¿no? Como a no fiarte mucho de ello porque no es seguro, y es verdad, hay un gran alto índice de paro en esta profesión, es muy complicada, entonces de alguna manera pues supongo que quieren asegurar tu futuro y te empujan, ¿no? a la carrera típica, a la vida típica, ¿no? Pero no recuerdo un momento concreto de decir yo quiero dedicarme a esto, la verdad. Mm. Es lo que tú decías, ¿no? Que es cierto que sobre todo por parte de la familia como que siempre asusta un poco, ¿no? Todo lo relacionado con el arte y también como que se cuestiona mucho, ¿no? Por el entorno que tú quieras ser actor o que Sí, es complicado. asusta y en gran medida con razón, porque desgraciadamente trabaja muy poca gente puede vivir de este mundo porque es un mundo bastante incierto, pero bueno, el hecho de que te vayas por lo formal, por lo que todo el mundo entiende como la carrera adecuada, la vida adecuada, no, tampoco te asegura una felicidad, ¿no? Claro. Yo creo que al fin y al cabo hay que moverse un poco por lo que uno quiere, por lo que realmente te llena y por lo que
a priori crees que te va a dar y te va a llenar y te va a dar felicidad, ¿no? Entonces, eh, creo que es así. Mm. Y si ahora mismo el niño del que hablábamos se sentara a tu lado, ¿qué te gustaría decirle en este punto de tu vida a ese niño? Pues esta pregunta me gusta, me gusta. Tendría una buena charla con él, la verdad. Sí, pero le diría sobre todo que confíe, ¿no? Porque siempre al fin y al cabo estamos intentando como encajar en el molde que el resto tiene para nosotros, ¿no? Entonces, como intentando dar lo que se espera de nosotros y no realmente lo que uno quiere o lo que por lo que uno quiere luchar, ¿no? Porque esta sociedad te empuja como a darle más prioridad a lo que quiere el otro de ti que a lo que tú mismo Mm, quieres, ¿no? Que es como suena locura, pero claro. es verdad, lo hacemos y lo hacemos todos. Entonces yo tendría una buena charla con mi yo de 5 años y le diría que apostase y que no pasa nada y que, bueno, afortunadamente me ha ido bien, es verdad, pero si me hubiese ido mal, eh, tampoco quiere decir que si hubiese hecho una vida formal como la que todos conocemos, me hubiese ido bien, ¿sabes? A lo Claro. mejor hubiese sido súper infeliz a día de hoy, a lo mejor sí, hubiese tenido yo tenía una vida de una multinacional, de me voy a poder comprar un piso mañana, Mm, porque tengo un sueldo todos los meses y demás y tal, y yo rechacé eso, porque no era feliz, no me claro, porque no llenaba era lo que tú querías. y no era lo que yo quería. Mm, Entonces, nada asegura nada. Yo simplemente diría que luchase por lo que quiero en el momento que quiero, no esperar a, a que me pasen ciertas cosas, mm, ciertas caídas, ciertos golpes, ciertos tropiezos para decir, pues mira, igual debería apostar por lo que realmente yo quería en un principio y no intentar encajar y hacer lo que se esperaba de mí, ¿no? mm. Entonces, eso sería lo que le diría, claramente. ¿Y qué queda de ese niño? Pues yo creo que soy muy inocente en el fondo, ¿no? Soy muy sensible también. Sí que es cierto que vuelvo a insistir en el tema de la sociedad. Parece como que madurar es eh, sentir menos, ¿no? Como que eh, si te apetece llorar, no llores porque eres un inmaduro. Si te apetece gritar, no grites porque eres un inmaduro, ¿no? Entonces parece como que madurar es dejar de sentir, ¿no? Entonces yo creo que queda mucho de ese niño porque yo mm, soy muy expresivo, ¿no? En ese sentido, no intento tapar, que es lo que acostumbramos todos una vez que crecemos a hacer, ¿no? El tapar constantemente lo que pensamos, tapar constantemente lo que sentimos. Entonces yo creo que básicamente queda eso que creo que es muy importante para esta profesión, ¿no? Mm, Y el manejo y no manejo porque tampoco me creo un experto en, en manejo de los sentimientos y demás y tal, pero sí como intentar entenderte al menos, ¿no? claro. Y que al final es humano, o sea, expresar tus sentimientos, ¿no? Es lo lógico, ¿no? que, que nos pasa a cualquiera. Tal cual. Eh, ¿Y has tenido tus momentos de tirar la toalla o de decir, pues todo lo que estoy haciendo, lo que estoy luchando, no va a tener su resultado, ¿no? Sí, sí, los he tenido. Y yo creo que sería, sería hipocresía decir que no los he tenido y creo que la gran mayoría de los actores y de las actrices en algún momento de su vida se lo llegan a plantear, ¿no? Porque es una profesión bastante complicada, es una profesión en la que estás en un juicio constante por parte del otro, es una profesión en el que si te va bien, todo va bien, pero si te va mal, todo va muy mal. Mm, Es una profesión en la que estás muy expuesto, tanto personal como profesionalmente. Es una profesión muy querida, pero a la vez es una profesión a la que se le tiran muchas piedras, tanto por la propia sociedad como por las instituciones. mm, Entonces, yo creo que
que la gran mayoría hemos pasado por ahí. Yo, concretamente, sí, he tenido muchos momentos de pensar que no. Entonces, bueno, y de alguna manera por haber tenido otros estudios y tal, pues, pues tampoco como que creo que me conviene darle tanta importancia a mi profesión, que la amo, me encanta, pero tampoco creo que beneficia ni al actor como actor creerse más importante, ni, ni darle suma importancia a la profesión en sí. Mm, Entonces, bueno, esos momentos que he tenido de querer tirar la toalla, los he asumido como tal y tampoco pasa nada por tener momentos en los que dices, uf, a lo mejor debería volver al otro camino o hacer otra cosa o parar un poco mm. simplemente. Creo que es sano, normal y natural y humano. Bueno, tu gran escuela ha sido el teatro, ¿no? ¿Qué has aprendido tú de ese medio, ¿no? Del teatro, la primera vez que te subes al escenario, ¿tú qué te llevas del teatro? Pues del teatro me llevo que está vivo, que todo lo que pasa pasa. O sea, son las entrañas, son las vísceras en vivo y en directo. Y bueno, al fin y al cabo, en el teatro es como la vida, ¿no? Que estás tú y lo que tienes tú. No hay Mm, nada más. Entonces, eh, es la vida, es el directo, es el resolver, el escuchar, el estar con el otro. eh, no sé, creo que es el resumen más claro de esta profesión, ¿no? El teatro, porque el cine, la televisión, está todo, es un producto prefabricado, está todo cortado, son otros tiempos, ¿no? Que creo que es un poco la gran diferencia entre los formatos, los tiempos. En el teatro tú creas desde cero, con el otro, en los ensayos. Entonces es un proceso como más natural, ¿no? Creo que es eso, el teatro es natural. La normalidad, la vida, sin ambajes, sin artificios, ¿no? Entonces, creo que es lo que me llevo del teatro, ¿no? La verdad. mm. Bueno, he visto que tú vienes de la joven compañía y que hay una obra que para ti pues, fue muy sanadora, que es Gasoline. ¿Cómo fue para ti esa experiencia, ¿no? Esa obra en particular? Pues Gasoline era una función muy bonita que hablaba de unos 5 chavales de las barriadas de la periferia de París. Y bueno, básicamente hablaba de esta cosa de sentirte desplazado por no se sabe cómo o quién o qué institución o de qué manera se acaba relegando a ciertos tipos de personas, y ya no solo por la raza, sino por su condición sexual, por su condición de género, por X, ¿no? Se acaba relegando a cierto tipo de personas que no encajan en una normalidad, que no sé quién inventó esa normalidad, pero alguien debió inventarla. Entonces se acaba relegando a cierto tipo de personas a esos márgenes de la sociedad, ¿no? Que de alguna manera pues te hacen preguntarte cuando estás en esos márgenes, en esa periferia social, te hace preguntarte en qué momento pasó, cuándo pasó, por qué pasó y quién incentivó esa expulsión, ¿no? Del centro, ¿no? De la normalidad. Entonces, Gasolina hablaba precisamente de eso, ¿no? De cinco chavales que estaban completamente condenados por la propia sociedad a trabajar en una fábrica, a, a ser pandilleros sin serlo, Mm, a ser gente en la que no se puede confiar, gente que no puede estudiar, y a lo mejor
no era la intención de ellos, ¿no? Pero es muy duro, ¿no? Cuando el de afuera te juzga de esa manera y espera una cosa concreta de ti y claro, es muy difícil luchar contra eso, es muy difícil. Mm. Bueno, haciendo un poco repaso por tus proyectos televisivos, el que te dio a conocer fue Mercado Central, ¿no? ¿Cómo fue estrenarte para ti en una serie diaria que, bueno, lo dicen todos los actores, ¿no? Que es como una gran escuela donde siempre se aprende algo nuevo, ¿no? Sí, sí, se dice y se dice bastante, pero porque es real. Quiero decir, yo estuve un año en Mercado Central y fue un regalo, fue un caramelito, era un personaje además muy bonito. Y claro, de pronto te ves que tienes que estudiarte guiones enteros a diario. Mm, Entonces, claro, el músculo es un cerebro que al final, pues tienes la claro. cabeza así, ¿no? De guiones y que, claro, lo que te decía antes, ¿no? Al fin y al cabo, los formatos, yo creo que lo que los diferencia son los tiempos, ¿no? En Mercado Central, concretamente, era un formato que iba muy rápido. O sea, prácticamente todo salía a la primera toma, o a la segunda, o a la tercera, como muchísimo. Pero vamos, normalmente se hacía con multicámaras, 3 cámaras, plano general, plano contra plano, y ya está. Y ya con Mm, eso, entonces, claro, tienes que estar muy despierto, por eso es una gran escuela, porque tienes que estar presente, tienes que estar con el otro, tienes que estar escuchando, tienes que estar atento a las marcas del director, a las marcas de las cámaras, y no hay tiempo. Quiere decir, sale como sale. Entonces, claro, si quieres ver un buen trabajo por tu parte, quieres un poco disfrutarlo y no sufrir viéndote luego, tienes que estar a tope al 100%. Entonces, por eso es una gran escuela, porque luego además trabajas con gente que lleva mucho tiempo en la profesión, aprendes métodos, formas, no sé, esto es un oficio al fin y al cabo y de hacerlo, pues te entrenas, ¿no? mm. Y para ti, ¿cómo ha sido ser parte de una trama donde el personaje no gira en torno al color de piel, ¿no? Porque parece como que el inmigrante, el sin papeles, ¿no? Que también puedes tener tu historia y tu voz, ¿no? ¿Cómo ha sido para Sí, ti eso? sí, pues ya te digo, un regalo, un regalo. Jonah era un personaje muy bonito porque era un personaje que sí, era negro, llevaba rastas, era como un chaval de barrio, pero podría haber sido negro, podría haber sido verde o podría haber sido amarillo y con 5 piernas en vez de 2. Mm, Al fin y al cabo, lo que contaba Jonah era unas circunstancias bastante lamentables económicamente, una situación familiar complicada, pero no por el color de piel o la procedencia, sino como mucha gente, pues lo claro, está pasando más como cualquier ahora. persona. Claro, lo está pasando muy mal y tiene que trabajar de sol a sol para poder sacar adelante a su familia, tiene unos amigos, se enamora de una chica, sufre, ama, hay cosas que le gustan más, cosas que le gustan menos. Entonces, para mí fue muy importante porque era un personaje, era mi primer personaje con tanta trayectoria en tele y, joder, el hecho de que no estuviera simplemente basado en que es negro y sufre mucho por ello y lo pasa muy mal y todo gira en torno a eso, pues era un personaje con muchas caras y, y que contaba mucho más que eso, ¿no? Mm, claro. Que creo que es lo Bueno, tú, interesante por sí. otro lado Mm, de la interpretación, ¿no? Porque sí que es cierto que las historias que cuentan las razas, que cuentan el color de piel, el maltrato, el racismo, son muy necesarias, son mega importantes, pero hay un problema y es que cuando se piensa que el actor o la actriz negra solo puede contar eso, y no, porque somos seres humanos, mm, sufrimos, amamos, lloramos, reímos, entonces creo que es mucho más interesante. Tú puedes contar el racismo, pero lo puedes contar con elementos que humanicen a las razas y a claro. las etnias, no, no que sean cosas como de eso solo le pasa al otro, no. También, o sea, es que le pasa a cualquiera, lo que me pasa a mí le pasa a cualquiera, entonces creo que es muy importante por eso. Sí, sí. Bueno, tu último proyecto es La cocinera de Castamar, que se emite en abierto los jueves en Antena 3, ¿no? Para la gente que todavía no haya visto la serie, cuéntanos un poco cómo es tu personaje, quién es tu personaje.
Pues La cocinera de Castamar es una serie que lleva 2 capítulos en abierto, en la 3 Player Premium lleva 9, son 12 capítulos, es una serie de época, ambientada en el Madrid de 1720, siglo XVIII, está basada en una novela que se llama La cocinera de Castamar igual, de Fernando J. Múñez. Y bueno, es una serie de personajes, Inicia todo un poco con la llegada de Clara Belmonte a Castamar, eh, que es una cocinera, llega al Palacio de Castamar, que es el palacio de Diego de Castamar, que es Roberto Enríquez, Clara Belmonte es Michelle Jenner, y yo interpreto a Gabriel de Castamar, que es el hermano del duque de Castamar, que es Roberto Enríquez. Y claro, es un personaje un poco pez fuera del agua, ¿no? Como digo yo, porque es en el siglo XVIII, es negro. Claro, impacta ya. Solo de decirlo impacta, ¿no? O sea, me acaba de explotar el cerebro. Por, claro, si a día de hoy sigue habiendo racismo, Mm, más o menos, según como tú lo quieras ver, o de dónde lo mires, o cómo lo mires, o desde dónde lo mires, pero sigue habiéndolo. Pues imagínate en aquella época, ¿no? Que claro. había esclavitud, que, bueno, ¿qué te voy a contar? Eh, claro, Gabriel es un adoptado por Abel de Castamar, que es el primer duque, ¿no? de Castamar, que, que lo adoptó pequeñito porque vio cómo asesinaban a su madre, entonces, bueno, se apiadó de él de alguna manera y decidió crearlo, ¿no? Ya de alguna manera empezaba a llegar la ilustración en aquella época, entonces mi padrastro, por decirlo de alguna manera, sería como un avanzado a la época, ¿no? Lejos de Mm, prejuicios y demás, ¿no? Me crió como uno más, como un hijo suyo. ¿Qué pasa? Que yo sí soy un cazamar de puertas para adentro, para mi madre, para mi hermano, para las doncellas, la gente que trabaja en cazamar, mm, pero para la sociedad, pues evidentemente no. Yo no claro. dejo de ser un esclavo, un negro pero una cosa muy rara, ¿no? Porque de repente tiene como modales de gente noble, viste como un noble, habla como un noble, se comporta como un noble. Entonces, claro, eso es conflicto directo con la sociedad, porque, claro, rodando allí y tal, yo me daba cuenta de qué más le dará a esta gente, ¿no? Pero, claro, es como yo creo que veían a es- a este personaje en concreto o a las razas, las veían como una amenaza, ¿no? Como Mm, si el hecho de que yo estuviera allí eh, le iba a limitar de alguna manera en algún derecho o en algún privilegio, ¿no? Y yo creo que para nada, o sea, igual que pasaba antes, pasa ahora. El hecho de que yo exista no te va mm, a quitar a ti ningún privilegio. De hecho, en ello estamos, ¿no? En esta cosa muy de ahora, ¿no? De la reeducación entre todos, de reeducarnos y de mirarnos todos desde un punto de vista privilegiado, ¿no? Para intentar mm, entender al que no tiene ese privilegio. Entonces, con Gabriel no pasaba eso. Nadie se ponía en su lugar, ni en sus zapatos, ni quería entender qué hacía ese tipo allí, ni cómo había llegado, ni... No, entonces, claro, es completamente un pez fuera del agua. Es una novela de pasión, de venganzas, de deseos, de amor, de desamor, de mucho sufrimiento, de, cuenta la homosexualidad, cuenta el racismo, cuenta las relaciones amorosas entre clases, ¿no? Lo complicada que era las relaciones amorosas interraciales, ¿no? Que en esta cosa de intentar encajar en la sociedad, ¿no? Aunque tú estés enamorado de una persona de otra raza, pero claro, el de afuera te va a mirar como estás haciendo una aberración, ¿no? Entonces, claro, hay un conjunto de ingredientes que para mí
crean un menú estupendo y la cocinera de Castamar los hace de maravilla. O sea, ya te puedes Sí, imaginar. sí. Es muy interesante y tu personaje también, bueno, ya lo veíamos en uno de los episodios que hemos visto, que, que como que le dejaban de lado, ¿no? Como si no existiera, saludaban a toda su familia menos a él, ¿no? Sí, sí. Y, y bueno, De, de hecho, ¿cómo ha sido él... para ti? Sí, 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 dime. perdona. No, No, dime. preguntarte cómo ha sido para ti la construcción de ese personaje, ¿no? Sí, es, es rechazado completamente por la sociedad. Yo intenté un poco no caer en el victimismo, que era inevitable porque al fin y al cabo es una víctima, pero intenté un poco huir de eso, ¿no? Porque precisamente en esa secuencia donde llegaba Amelia a Casamar, el personaje de María Hervás, y saludaba a todo el mundo menos a él, yo intenté llevarlo por un lado de, vale, no pasa nada. Porque por intentar alejarme de ese victimismo, ¿no? Porque yo creo que cuando te haces víctima a ti mismo más de lo que eres, de alguna manera cedes como poder, ¿no? Al otro. Mm, Entonces, yo intenté como normalizar, evidentemente esto a él le afecta porque es humano y claro. claro, también trabajamos que no era la primera vez que le pasaba, quiero decir, llovía sobre mojado. Entonces, claro, eso hace mella, pero a mí en ese momento yo no pensaba en el hecho de que ella me lo hiciera, sino que, claro, porque en ese momento yo como que no reacciono y simplemente decido irme y lo normalizo. Vale, no pasa nada. Lo que pasa es que, claro, cuando cae el día y empiezas a pensar que es la octava vez que te pasa en una semana, pues igual ya sí te hace mella. Y Claro. quieras que no, aunque no quieras ser víctima ni caer en el victimismo, pues evidentemente es como la ola del mar que está dando constantemente en Mm, una roca, pues al final la erosiona, ¿no? Y bueno, era complicado ver el trato, ¿no? Gabriel, de hecho, decide por él mismo no ir a ningún tipo de fiestas. De hecho, en los capítulos que yo he visto, pues no estoy. Se montaban unos fiestones ahí en mm, los cuales en ninguno estaba Gabriel, un poco por decisión propia y por intentar evitar, ¿no? mm, Que, que por intentar evitar situaciones como esas, pues él intentaba no acudir. Es duro verlo y más duro rodarlo porque te sientes rechazado, ¿no? Y sobre todo más duro es caer en la cuenta de que eso ha sido así y en cierta medida, en algunos aspectos, pues sigue pasando, ¿no? mm. Es complicado y es duro y un poco por lo que te hablaba de antes, ¿no? Porque es como que alguien o de alguna manera o la educación que tenemos a lo largo de la historia, de tanto machaque en la historia, pues como que nos obliga, ¿no? A dejar a alguien siempre en la cúspide, o sea, en la base de la, de la pirámide para yo poder subir arriba, alguien tiene que estar abajo sujetándome. No tiene por qué. Podemos estar uno al lado del otro y no pasa nada, ¿no? Claro. ¿Y qué te llevas tú de este personaje? ¿Qué te ha enseñado Gabriel? Pues yo creo que Gabriel y yo nos hemos reforzado mutuamente en ese aspecto. Nos hemos reforzado mucho precisamente por lo que te decía, ¿no? De intentar no caer más de la cuenta en lo innecesario, ¿no? Al fin y al cabo el problema no lo tengo yo, lo tiene la otra persona que me mira como diferente o... Entonces, bueno, aparte de Gabriel, me parece un tío con unos sentimientos muy nobles, muy leales, muy... También yo creo que por su historia personal, de cierta suspicacia, ¿no? Porque desde los primeros capítulos
vemos que él es capaz de ver que hay algo que no le cuadra entre la relación del Marqués de Soto y Amelia de Castro, hay algo que no le cuadra, quizá por su historia personal él ya desconfía de entrada de la gente, no lo sé, pero, pero creo que cierta suspicacia de vez en cuando no viene mal, porque no quiero decir que pienses mal y acertarás, pero bueno, es un tío bastante despierto en ese aspecto, porque toda la corte está obnubilada con la señorita Castro, con el Marqués de Soto, que si las fiestas, qué tal, se quedan en lo superfluo, y es un tío capaz como de ver más allá, ¿no? Ujú. Como de profundizar un poco más, aunque contigo cruce dos palabras, pero es capaz de ver por debajo de lo que tú me quieras enseñar. Entonces, creo que es muy inteligente en ese sentido. En ese aspecto es una cosa que yo me la tengo que trabajar, evidentemente, porque Mm. la vida no es un guión, no está todo escrito, pero me parecía muy interesante, ¿no? La forma que él tenía de ver más allá. Sí. Sí, es muy interesante, yo creo. Mm. Y de todas las secuencias que has grabado, ¿cuál es la más especial para ti? Bueno, pues yo diría que tengo unas cuantas. Tengo unas cuantas, la verdad. Con los directores hice secuencias muy bonitas. Iñaki me apretaba mucho y sacaba cosas muy bonitas de mí, Tito también. Em, entonces, bueno, mm, yo me quedo o sea, no sabría decirte concretamente porque me vienen varias a la cabeza y hay algunas que no están ni emitidas, así que no voy a Claro, hablar de sería hacer spoiler. spoiler. Pero bueno, cuando empiezas un proyecto es muy especial, ¿no? Es muy bonito de pronto iniciar un proyecto, entonces eh, a mí me suele pasar que estoy como muy despierto en esas primeras secuencias. La primera secuencia que tenía era muda, no decía nada, pero en la siguiente, que era con Roberto Enríquez, que era mi hermano, pues de repente como que empiezan a aparecer cosas, ¿no? De la relación incluso entre ellos dos y demás y tal. Y bueno, es un poco el punto de partida del proyecto. Y fue en el capítulo, la primera secuencia que tuve yo con Roberto era en el capítulo uno cuando vamos al salón y es el primer encuentro que tiene él con Michelle Jenner o sea, Michelle Jenner y Roberto Enríquez es el primer encuentro que tienen, que vamos como discutiendo y demás y tal. Y bueno, fue especial además por la ropa que llevaba, porque llevaba los taconazos esos que, madre mía, hay que hacer con ellos y claro, yo tenía que girar una curva y bueno, patiné. Lo que pasa es que bueno, con montaje está como medio salvado, ¿no? Y montaje y mi disimule, ¿no? Pero vamos, me pegaba unos balones al principio con los tacones, no los tenía nada controlados y bueno, esa secuencia es especial. Luego ya del personaje, evidentemente hay otras mucho más especiales porque son de crecimiento de personaje. Con María Herbas hay alguna secuencia muy bonita, con Roberto Enríquez hay secuencias con bonita, con Fiorella Faltoiano también de descubrimiento del personaje, ¿no? Porque Gabriel no deja de tener una falta de identidad, ¿no? Entre su verdadera procedencia y lo que ha hecho la sociedad con esa persona, ahí hay una cosa de falta de identidad, ¿no? De a dónde pertenezco, ¿no? De estar como suspendido en el universo y no saber si es de Marte, de Plutón, de Venus o de Saturno, ¿no? Entonces con Fiorella tuve alguna cosa de encontrarme, ¿no? De decir, ostras, soy esta persona o no soy, o yo pensaba que era una cosa y soy la contraria y son secuencias muy bonitas y yo creo que hay algunas que no las he visto, pero yo creo que son secuencias de crecimiento de personaje, hay otras que es de todo lo contrario, ¿no? De descender completamente a los infiernos, verle las orejas al lobo y empezar a crecer a partir de ahí.
Y sí, tengo muchas secuencias muy bonitas, la verdad. Pues las veremos, porque todavía quedan muchos capítulos por delante. Y ahí animamos también a la gente que si no le ha dado una oportunidad, pues que vea La cocinera de Castamar, que merece mucho la pena. Bueno, también te quería preguntar por El abrazo, ¿no? Que esa obra de teatro, que estás en el Teatro Bellas Artes, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de este proyecto? Pues mira, es otro regalito, otro caramelito. Yo la verdad que me estoy dando cuenta de que todo me lo tomo como un regalito, pero creo que es buena actitud, ¿no? Sí, sí, Que muy venga de buena. sí. em, el abrazo, pues como bien dices, está en el Teatro Bellas Artes hasta el 2 de mayo. Estoy con María Galeana y Juan Meseguer, que son dos fieras interpretativamente hablando. Y en lo personal, maravillosas personas que tienen historias, ya te puedes imaginar, Mm. son mayores y llevan toda la vida en esto. Entonces, claro, me cuentan batallitas que yo me quedo embobado escuchándoles. Y El abrazo es una obra que, a ver si soy capaz de contártela sin hacerte spoiler, porque, bueno, aparte hasta el 2 de mayo en el Bellas Artes de Madrid, vamos a hacer una gira también. El primer sitio que vamos es a Tenerife, pero lo iremos a Barcelona, Valencia. Mm. Entonces, Sí. bueno, si alguien nos lee o nos ve desde allí, que iremos. El abrazo es una obra que es como la vida misma. Son dos amantes que se reencuentran después de 44 años, que es Juan Meseguer y María Galeana, el personaje de Rosa y Juan, se llaman, y se reencuentran después de 44 años. A mí me gusta resumir esta función en que es lo no dicho y lo no hecho. Al fin y al cabo, eso pasa en la vida real también, que te genera una tensión, ¿no? Estas cosas que no dices o estas cosas que no haces, al fin y al cabo, a tu cuerpo, a tu mente, a tu ser le crean una tensión, ¿no? Entonces yo creo que precisamente es la tensión acumulada durante 44 años de estos dos personajes la que hace que, que se materialice de alguna manera eso no dicho y eso no hecho en su momento y yo represento a eso, ¿no? A lo no dicho y lo no hecho y bueno, el hecho de no decir y el hecho de no hacer hace que se creen nudos internos que a lo largo de esta función es lo que vemos si ellos son capaces de deshacer esos nudos o son incapaces y al contrario lo que hacen es hacer ese nudo todavía más fuerte, ¿no? Entonces, esa es la función. Yo creo que no te has enterado de nada, pero es la idea, que vayas a verla. Sí, sí, yo iré a verla, ¿eh? En cuanto pueda. Sí, 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 sí. pues cuando quieras, ahí estamos. Y luego también hay dos frases que a mí se me quedan muy grabadas que la dicen ellos dos. Juan dice, por ejemplo, eh, el ser humano, eh, no, ¿cómo es? El ser humano se acostumbra a vivir sin azúcar también. El ser humano se adapta a todo y es lo que les ha pasado a sus personajes, ¿no? A lo mejor el azúcar les encantaba, pero prefieren adaptarse y acomodarse y quedarse en su zona de confort, ¿no? En vez de haber arriesgado en su momento o ahora que se les presenta otra oportunidad, ¿no? Deciden adaptarse, ¿no? Y es una cosa muy del ser humano, ¿no? Adaptarse, Claro. conformarse y quedarse tal cual está, ¿no? Y luego otra cosa muy significativa que dice el personaje de Rosa es eh, que hay una maestra japonesa que vino aquí a España y lo dejó todo por amor, ¿no? Qué valiente esa maestra japonesa, ¿no? Eh, esta función va de cobardía, o sea, hay mucha cobardía y al contrario, hay mucha valentía, ¿no? Valentía no ejecutada, pero la hay, ¿no? Porque al fin y al cabo, aunque sea un momento puntual, pero se están enfrentando a eso, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es una función muy bonita. Juan Galeana iba a decir, los iba a mezclar a los dos. Juan Meseguer y María Galeana son, ya te digo, dos fieras, son dos maestros para mí, dos referentes y yo no puedo estar más que agradecido de estar aquí. Mi personaje es un personaje bastante complicado. De entrada parece muy fácil
parece muy, muy fácil. Yo pensé que sería un personaje bastante fácil, pero es un personaje muy complicado. Los tres son personajes complicados porque se mueven entre ellos dos se mueven entre lo que quieren y no quieren, entre lo que deberían querer, pero saben que no deben querer. Se mueven como siempre en dualidades, ¿no? Mm, En dicotomías. Y mi personaje es un personaje que está en una realidad paralela que no puede entrar prácticamente a debate o a contagiarse de ellos, ¿no? Entonces, de pronto ellos están sumergidos en un conflicto y mi personaje no puede entrar en ese conflicto, está en otro plano, entonces no se puede dejar contagiar. O sea, yo trabajo con ellos, pero sin ellos a la vez. Entonces, es complicado, es complicado. Es muy bonito de ver, es una función tratada desde la comedia, pero es muy duro lo que se dice, porque a todos nos ha pasado, ¿no? Que de pronto hemos claro. dejado de hacer algo simplemente por cobardía, ¿no? Ujú. Pues nada, habrá que verla porque seguro que se entiende mucho mejor si vamos al teatro. Así que sí, sí. Mejor, mejor. Y además de estos proyectos, ¿tienes algún otro a la vista? Cine, Bueno, tele. no, de momento tengo la gira esta que es bastante potente y a ver qué nos depara el futuro, que yo creo que va a traer cosas bonitas. No puedo dar indicios, pero yo creo que, que sí, o al menos espero. Sí. Y ya para terminar, ¿qué sueños te falta por cumplir a ti a corto y a largo plazo? Bueno, pues yo creo que el gran sueño de la mayoría de los actores y bueno, y de la mayoría de los trabajadores, ¿no? Que es poder seguir disfrutando mucho tiempo de la profesión que te gusta, de la profesión que te llena y, y salir del COVID ya, por Dios, que ya va siendo hora. Sí, por favor, que se acabe ya, porque madre mía. Sí, pero yo creo que sí, que ese o sea, evidentemente, o sea, va todo un poco unido, ¿no? Salud y seguir trabajando mucho tiempo, que desgraciadamente hay bastante paro en esta profesión. Y bueno, creo que estamos en un buen momento con el mundo de las plataformas. Hay mucho creativo que está apostando fuerte por nuevos proyectos, nuevos públicos, públicos más concretos, más de nicho, ¿no? El público generalizado al que estábamos acostumbrados en España, ¿no? De toda la familia, del gato, el perro, el niño pequeño, el niño mediano, la abuela, el abuelo, la madre, el padre, ¿no? Estamos un poco como haciendo cosas más concretas y, y yo creo que eso es bueno y a mí particularmente creo que me favorece porque eh, el tema de las razas y tal no deja de ser una, una condición, ¿no? Igual que ser alto, bajito, delgado, rubio y tal, pero bueno, ahora parece que estamos como reflejando más la realidad que existe, ¿no? Y apostando por ello y yo creo que enriquece. Sí, Así sí. que ese es mi sueño, mi deseo y feliz año nuevo y felices Pascuas. Cuando vengas a ver el plazo te entenderás. Sí, sí, sí. Pues nada, muchas gracias por todo, Jan. Te deseamos lo mejor con la cocinera, con el teatro y con todo lo que venga, que seguro que vienen cosas muy interesantes. Muchas Vale, gracias, de verdad. un abrazo.